Es una muestra más de que con la filología clásica se pueden hacer otras cosas. Muchas gracias. Ahora vamos a compartir un poco sobre las experiencias y las reflexiones de los egresados en el desempeño laboral. ¿Sí? Vamos a comenzar con el campo de la docencia. Recibimos ahora, por favor, a la egresada en el año 2010, Angélica María Cifuentes Triviño, licenciada en Español y Filología Clásica, y ahora ejerce como profesora del Gimnasio Campestre de Los Arrayanes. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días para todos. Es muy grato para mí estar acá en la universidad, viendo caras que hace mucho no veía y compartiendo estas experiencias que sencillamente marcan a cada uno y son diferentes en cada ser humano. Si bien la universidad para mí fue, digamos que la base de lo que soy ahora, la universidad me dio toda una serie de conocimientos, de teorías, digámoslo así, que hicieron de mí, digamos, una persona que puede enseñar, que puede demostrar ciertas cosas que uno aprende acá. Si bien es cierto que no lo da todo, sí da, como lo decía, da la base. ¿Por qué digo que no lo da todo? Porque cuando uno se enfrenta al aula de clases, uno se introduce como en un mundo diferente, donde te encuentras que dictar una clase no es ir, pararse, decir y contar un mundo de cosas, sino que es tener en cuenta al individuo, cada estudiante como ser diferente. Entonces es como conjugar muchas cosas dentro del aula, donde si bien es muy importante el conocimiento, también es muy importante manejar valores, tener en cuenta que cada persona es un mundo diferente y que el conocimiento que yo lleve, tengo que trabajarlo de modo que a cada uno le llegue y sea significativo, porque me di cuenta de eso, que para los estudiantes un tema, lo ven por verlo, pero como que en uno está esa tarea de hacerlo significativo para ellos, de que ellos lo interioricen. ¿Y cómo se hace? Pues lo único que ha funcionado por la experiencia es utilizando la creatividad para hacer actividades que a ellos los incluyan, que hagan parte de ellos. Entonces, pues básicamente a lo que voy es que la universidad es algo muy necesario, que te ayuda a ver muchos mundos, pero que también hacen falta cosas que deberían reforzarse para que uno cuando salga no se estrelle tan fuerte, porque si acá en la universidad uno sí ve unas cosas, pero entonces cuando ya entra al aula de clases, a los estudiantes uno queda como perdido, porque digamos, nunca había manejado con qué objetividad se tenía que tener los registros valorativos, por ejemplo. Entonces, de acá yo llevo una concepción y no resulta que allá se maneja otro tipo de cosas. También está, digamos, reuniones de comisión de evaluación. ¿Qué es eso? Entonces, cuando me enfrenté yo a eso, me falta mucho por conocer. En un momento sentí, esto no es lo mío porque ya me falta como conocer más cosas. Pero en la medida que uno se va relacionando y adentrando en ese quehacer, uno va adquiriendo las cosas. Y además pienso que tampoco, digamos que la universidad puede darlo así todo, porque eso es imposible. La única forma de adquirir eso es la práctica. De pronto sí me gustaría que la carrera tuviera más semestres de práctica, ya como tal en colegios o frente a estudiantes, que esa es la única forma en la que uno
puede llegar a comprender la labor y a, pues, a ejercerla tal como es. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la experiencia de la profesora Enice Moreno Mosquera, egresada en el año 2003. Es magíster en Lingüística de la Universidad Nacional, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Pedagógica Nacional. Un fuerte aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de venir acá a contar toda mi experiencia. Al igual que mis compañeros anteriores, me siento muy contenta de estar acá viendo algunas caras conocidas. En cuanto a mi experiencia, haré referencia entonces a las dos preguntas que guían esta sesión. Por un lado, pues los aportes. Yo pienso que la carrera pues da efectivamente una base importante, unos lentes importantes para leer diferentes teorías, ya sea desde el ámbito de la lingüística española o el ámbito de la filología clásica. Este último, digamos que lo señalo efectivamente como uno de los aspectos bien relevantes en la medida en que le permite a uno tener una comprensión bien compleja de lo que son las humanidades, ¿sí? No solamente en el reconocimiento de la filología como una disciplina que está allí inmersa en ese ámbito de las humanidades, sino también cómo las humanidades y la lectura de los clásicos nos puede, digamos, dilucidar y permitir comprender nuestra sociedad actual. No en vano, digamos que es una discusión importante, interesante, contingente para la universidad hoy día, y que hace que autores, por ejemplo, como Martha Nussbaum, como Amartya Sen, se preocupen efectivamente por el papel de las humanidades en el contexto actual, ¿sí? Una relevancia. Entonces, en esa medida yo considero que la carrera le aporta definitivamente mucho al contexto nacional. Como mi intención sobre todo va a estar muy centrada en mi experiencia como docente universitaria de lengua española, hacia ello dirigiré pues estas palabras. Específicamente mi trabajo en lengua española ha estado centrado en la Facultad de Educación y de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde efectivamente he debido dictar diferentes cursos, ya sean relacionados con la lingüística o con el campo de la lectura y de la escritura. En ese sentido, que considero que efectivamente como egresados de la licenciatura, pues tenemos un campo amplio de trabajo, un campo amplio de acción. Y eso pues requiere efectivamente pensar un poco en términos del currículo, que entonces me tocó si pero estoy esperando a que haga una pausita así larguita para exigencias que demanda ser un profesor universitario en esos ámbitos. Sí, sino que es que no. Es que no he podido contar la pausita para la compañera anterior, cuando yo llegué a la universidad, pues efectivamente toda una serie de preguntas, de inquietudes y de caminos interrogantes se abrieron en la medida en que una cosa es tener esos lentes, pero cómo uso esos lentes para ya el ámbito, digamos, lo que tiene que ver con la enseñanza. Más aún, esas preguntas se acentuaron teniendo en cuenta que yo trabajo con la Facultad de Educación. Entonces, categorías tan importantes como estrategias didácticas, estrategias pedagógicas, evaluación, etcétera, eran, digamos, aspectos que definitivamente yo sentía en los cuales estaba muy débil realmente. No sé cómo será digamos, en la actualidad en cuanto a esa parte ya, digamos, más dirigida a las estrategias didácticas y pedagógicas, un poco cómo se piensa desde la pedagogía y la didáctica la enseñanza del lenguaje, en donde preguntas como por ejemplo, cómo están contribuyendo las ciencias del lenguaje a la enseñanza
del lenguaje, ya sea en el ámbito de la básica, de la secundaria, de la universidad, que efectivamente son los campos de trabajo en donde nos vamos a estar desempeñando. De ahí, digamos que mis preguntas o las preguntas que pondría un poco para la discusión estarían muy orientadas hacia eso. Entonces, una pregunta que yo pondría para la discusión sería: ¿en qué medida los grupos de investigación actuales de la facultad, del departamento, están integrando, ya sea en el ámbito de la lengua materna o en el ámbito de las lenguas clásicas, a los estudiantes? Es decir, ¿en qué medida los procesos de formación se están integrando a la investigación? ¿Sí? En mi época yo tuve una gran experiencia porque efectivamente yo trabajé en varios seminarios con la profesora Julia Vaquero. Digamos que eso me permitió tener una comprensión, por ejemplo, de procesos de lectura, de escritura y de argumentación, digamos, desde una mirada, la mirada de ella, pero efectivamente eso me parece una mirada pues, bien articulada, ¿sí?, de formación e investigación. Entonces, esa sería una pregunta. Otra pregunta sería, de alguna manera, ¿cómo se ha articulado la teoría lingüística efectivamente a cuestiones más pedagógicas y didácticas? De otra parte, ¿en qué medida, teniendo en cuenta que las exigencias actuales las exigencias actuales del profesor demandan efectivamente el reconocimiento de plataformas virtuales, etcétera? ¿En qué medida eso está permeando las prácticas de enseñanza de la licenciatura? Y una inquietud también que me surge tendría que ver con en la medida en que cuando salen los egresados de la licenciatura, muchos, el campo de acción pues es precisamente la educación básica y secundaria, en donde tienen que enseñar no solamente lengua sino también literatura. Entonces, la didáctica ya pensada en términos de la lengua y de la literatura, si hay efectivamente una respuesta actual a eso. Esas serían las preguntas que dejaría para la discusión. Muchas gracias.